segunda parte del top que describe las características de un gran imitador. La primera parte te la dejo en la descripción. Continuamos. Número 5. Usa las redes a tu favor. Entre los recursos que te ayudarán a ser más conocido, tendrás una gran ventaja si le sacas buen provecho a las plataformas digitales. Por eso, mientras más contenido de calidad hagas, más posibilidades tendrás de que tu imitación llegue hasta las personas adecuadas. A través de estos medios llegarías a los lugares menos esperados, sirviendo de puente conector entre tú, los fanáticos, los medios de comunicación o alguna compañía productora, manejando todo tipo de precaución, obviamente. Si deseas ver un ejemplo del buen uso de las redes sociales por parte de un imitador profesional, te invito a ver uno de los casos más notables que se pueden encontrar en la actualidad. Ya he hablado de él en otro video y es justo un modelo perfecto que demuestra el método que le ha permitido abrir muchísimas puertas en varias partes del mundo. Te dejo el link arriba para que le eches un vistazo a su trabajo. Número 4. Hazlo sin pensar en obtener dividendos. Muy al estilo de los creadores de contenido, debes hacerlo porque te gusta, porque te apasiona y porque quieres homenajear al artista o a los artistas a quienes imitas. Y si alguna vez llegaras a ser remunerado por hacer presentaciones en algún escenario, como eventos y celebraciones, por reproducciones y suscripciones en plataformas como esta, o por participar en alguna competencia de pequeña o gran envergadura, como en Yo Soy, Mi Nombre Es o como se llame en tu país, entonces podrás empezar a ver tu esfuerzo recompensado en forma de trabajo. Un trabajo que además disfrutas, pero que siempre tendrás que tener otras opciones de ingreso en caso de no ser suficiente lo que generes como imitador. Número 3. El acting dentro y fuera del escenario. Aparte de cantar y lucir como algún artista, no se puede descuidar la actuación, que puede abarcar desde los gestos, movimientos, actitudes, expresiones faciales, tics, entre otros componentes relacionados con el lenguaje corporal. Sumado a esto, el lenguaje hablado incluirá tono de voz, uso de frases icónicas, muletillas y hasta la manera de reír. Todos estos elementos serán pieza clave durante cada aparición pública, por lo que será importante que el imitador mantenga su personaje en todo momento mientras se encuentre frente al público asistente, quienes estarán observando y evaluando constantemente el famoso acting. Por consiguiente, el imitador deberá dedicar el tiempo necesario estudiando todas estas conductas para así poder replicarlas lo más parecido posible. Número 2. Apréndete bien las canciones. Muchas personas creerán que no, pero sobran los casos en donde el imitador olvida la letra por no haberla practicado lo suficiente. En otros casos, cambia partes de ella conscientemente o simplemente y de manera constante intercambia o hace un uso desigual de las técnicas vocales como un vibrato o unos melismas totalmente diferentes a como los hace el artista original. Y ciertamente, cada ser humano es distinto, así se dedique a la imitación de manera profesional, pero son precisamente los profesionales los que se apegan lo más posible al estudio minucioso de cada canción. A veces el tiempo que tienen los imitadores para estar ante el público es muy corto en comparación con los artistas originales que dan un show más largo, por lo que habrá que dejar la mejor impresión posible empezando por lo mínimo, que es el dominio de los temas, evitando olvidos, inseguridades e improvisaciones que pueden jugar en contra. Ya nos acercamos al final del top, pero antes te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video de la comunidad de Imita Lovers más exquisita de YouTube. Extra
extra. Y como dato extra, si eres imitador te digo, disfruta del momento, diviértete y alégrate por tener este talento. Créete el cuento, la actitud ante todo, pero con humildad. Invierte en tu personaje, paga tus clases y cuida mucho tu look. Número 1. Actuar y transmitir al mismo tiempo. Hay que tener presente que aunque el doble haga un trabajo genial a nivel de actuación y de voz, debe necesariamente transmitir. Es decir, el intérprete debe comunicarle al público aquellas emociones que generen sentimientos o recuerdos agradables en el oyente. En otras palabras, debe actuar con el corazón para así ganarse el cariño del público. En la descripción te dejo un buen ejemplo de ello en un canal maravilloso. Si te han servido estos 10 consejos o conoces a alguien que le guste el mundo de la imitación, comparte este video. Si tienes otras ideas, déjalas en los comentarios. Y si quieres que continúe haciendo más videos, dale me gusta. Mil gracias.